Amigos del Mercurio, buenos días. Nos encontramos hoy en una nueva edición de este espacio Empresas que dejan huellas. Es un gusto acompañarles. Hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Andrés Cordero, es el gerente general de Cartopel. Doctor, bienvenido a este espacio del Mercurio. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a usted y buenos días a todos los queridos amigos de Diario El Mercurio. Doctor, Cartopel es la empresa número uno ubicada entre las 100 empresas más grandes de la SUAY. ¿Cómo toman ustedes este logro, que también es un logro para la ciudad? Bueno, con mucha alegría porque, como le he comentado en algunas ocasiones, Cristian, Cartopel es el resultado del esfuerzo de un grupo numeroso de colaboradores. Somos más de 1.200 personas como colaboradores directos y más o menos 5.000 colaboradores indirectos adicionales que trabajan en la operación de Cartopel a nivel nacional. Esto nos ha llenado de alegría, pero también los recibimos con mucha humildad, que ha sido siempre la característica de acción de nuestra empresa. Doctor, sin duda una motivación el recibir este reconocimiento. Por supuesto que recibirlo es un logro, como le decía, es un hito para quienes hace 30 años empezamos este sueño de crear una empresa de papel y cartón en Cuenca, y hoy Cartopel es la líder a nivel nacional también en nuestro sector y es orgullosamente cuencana. Doctor, entrando ya un poco más en el tema de la industria, ¿cómo ven ustedes la reactivación que está consiguiendo la industria luego de este vaivén por la pandemia, la emergencia sanitaria, todo lo que se ha derivado del COVID? Sin duda, las crisis le brindan a la humanidad una oportunidad sin par para realizar una reingeniería, reinventarse. Y esta no es la excepción. Realmente la crisis de la pandemia del COVID ha golpeado los cimientos mismos de la sociedad, y a nuestro empresariado, a nuestras empresas, nos ha obligado a replantear muchísimas cosas, pero sobre todo a la sociedad ha hecho ver la importancia que tiene la generación de riqueza y la generación de trabajo, lo importante, el importantísimo rol que juegan las empresas. Entonces yo creo que como fruto de la pandemia, todos los ecuatorianos hemos visto que es vital defender a nuestro aparato productivo, robustecerlo y hacerlo que crezca. Doctor, ¿qué esperan ustedes del nuevo gobierno? ¿Hay alguna expectativa en todo el país luego de este 24 de mayo que asumirá el nuevo gobierno para todos? Bueno, por supuesto que todos los ecuatorianos, quienes votamos a favor del Lazo y quienes no lo hicieron, tienen expectativas de un nuevo gobierno. Siempre el cambio de administración marca un antes y un después. Creemos que por la filosofía político-económica que tiene la administración del presidente Lazo, habrá un enfoque mayor hacia la apertura económica, y eso repercutirá específicamente en creación de empleo. Creemos que será positivo, sin duda. Doctor, ¿usted considera cuáles son los sectores que más han resultado afectados por el sector industrial, me refiero al sector productivo, por esta crisis sanitaria derivada de la COVID? Bueno, realmente nosotros, porque yo formo parte también de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, la CIPEM, nosotros no le vemos al sector productivo separado en industria, comercio, agricultura, minería, le vemos como uno solo. Y existen actividades que obviamente han sido severamente golpeadas. Por ejemplo, la actividad turística. Sin duda, la actividad turística ha sufrido un impacto realmente grave durante la pandemia, porque básicamente se ha paralizado. Hay otras actividades del quehacer económico que por fuerza de los hechos hemos estado muy activas, como todos los que tenemos que ver con la cadena de exportación, con la cadena de alimentos o con la cadena de farmacéutica, de industria farmacéutica. En ese caso hemos estado activos, pero a los colegas del turismo les ha golpeado muy, muy duro. Doctor, ¿cómo se está levantando el sector industrial y productivo luego de esta crisis? Bueno, en primer lugar, haciendo lo que se debe hacer, muchísimo cuidado en nuestras actividades, un respeto profundo a las normas de bioseguridad, todas las precauciones posibles en el cuidado de nuestros colaboradores, de sus familias, de la salud de todos quienes estamos realizando actividades productivas.
porque el ser humano es la base de toda actividad productiva. Entonces, el centro de nuestra atención este rato es la salud. Doctor, también los microempresarios han resultado muy afectados por esta crisis. Ustedes, como conocedores del sector industrial, del sector productivo, ¿cuál sería su recomendación a los microempresarios para que puedan despegar de nuevo, puedan levantarse? Uno de los problemas con los que se topa las pequeñas empresas es la falta de recursos económicos para hacer frente a una situación adversa como fue la pandemia o ha sido la pandemia. La principal recomendación tiene que ser un manejo de las finanzas muy cauto, muy prolijo. La salud económica de las empresas tiene que prevalecer por sobre todo. Por eso usted me preguntaba hace un rato cuán importante puede ser el cambio de gobierno. Bueno, yo creo que es muy importante que este rato el Estado haga un juicio de valor y vea la importancia, reconozca la importancia que tiene la generación de empleo. Y en ese análisis se tiene que apoyar al sector productivo reduciendo las cargas impositivas que se tiene en este momento. Porque si se extrae recursos del sector productivo, si se debilitan las finanzas de la empresa, el impacto por pandemia va a ser mayor. A las pequeñas empresas lo que hay que recomendarles es ponerle muchísimo ojo a sus finanzas. Las empresas sobreviven cuando tienen los recursos para hacerlo, principalmente los recursos económicos. Usted ha visto que en otros países lo que hacen los gobiernos es inyectar dinero al sector productivo. En nuestro caso, con una paupérrima economía pública, eso no es posible. Pero esperamos que por lo menos se deje de extraer más recursos del sector productivo para que éste pueda salir adelante y recomponerse y sobrevivir. Doctor, ¿cómo debería darse, cómo debería concretarse o algún ejemplo que nos pueda dar usted para la reducción de esta carga impositiva hacia las empresas? Hay impuestos directos e indirectos. Personalmente, soy de la idea que los impuestos directos, como el impuesto a la renta, es el más justo de todos, porque quien gana debe pagarlo. Pero cuando tenemos altas tasas impositivas en tributación indirecta, como es el impuesto al valor agregado, o peor aún, como un impuesto a la inversión extranjera que constituye el impuesto a la salida de divisas, se distorsiona la economía y se debilita al sector productivo. Fíjese usted, Cristian, que en nuestro país seguimos pagando aranceles a la importación de bienes de capital. Es decir, las maquinarias que tenemos que traer para instalar en nuestras actividades productivas pagan impuestos a la importación, cuando de lo que se trata es de tener una producción competitiva. Mientras Colombia y Perú, en esos países, no se paga aranceles a la importación de maquinarias, en el Ecuador sí se lo hace. Entonces, esos son los tipos de gravámenes que deben reducirse y finalmente desaparecer para que la producción nacional sea competitiva. Doctor, el INEC en las últimas horas ha difundido una encuesta en donde le pone a la ciudad con cifras en rojo en cuanto al desempleo. ¿Cuáles considera usted que son las acciones que se deberían tomar para recuperar el empleo que se ha perdido en la ciudad y tener nuevas fuentes de empleo sobre todo? Promover ante todo la inversión privada, Cristian. Recuerde usted que el Estado es un empleador transitorio. Mientras los gobiernos tienen dinero, pueden emplear a los ciudadanos. Pero cuando los gobiernos se empobrecen, las administraciones públicas pierden sus recursos, ya no tienen cómo ser empleadores. El peor empleador que existe en este caso es el sector público, porque no crea riqueza. Simplemente lo que está haciendo es usando aquellos recursos que extrae de la actividad privada. La respuesta a su pregunta es generar más inversión privada, muchísimo más inversión privada para que se gesten, se generen, se creen muchísimas plazas de empleo. Sí, la cifra a la que usted alude la vi hoy justamente, o ayer, perdón, en el diario El Mercurio, hablaba de una cifra que bordeaba el 9%, pero esa es una cifra engañosa porque no toma en cuenta el subempleo. Es decir, aquellos compatriotas nuestros que no tienen un empleo digno, que no ganan el salario básico, que no están asegurados al Instituto de Seguridad Social, etcétera, etcétera. Entonces, si usted se fija en la cifra de empleo inadecuado, más desempleo, supera el 50%. Doctor, ¿cómo ve usted la iniciativa que se han planteado desde algunos sectores de que las industrias acojan a jóvenes profesionales
y que el Estado ayude con algún tipo de incentivo o pago para que estos jóvenes a su vez adquieran experiencia y se vayan ya incursionando en el campo laboral. Muy buena. Por supuesto que es buena. Mire, uno de los países que más ha hecho por esto fue Alemania con el sistema de educación dual. Y fue justamente la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, la CIPEM, la que ha promovido durante las últimas, más de una década, el desarrollo del sistema de educación dual en nuestro país. A través del sistema de educación dual, de lo que se trata es de que los jóvenes que están en etapa de formación en las universidades pasen simultáneamente a laborar en las empresas para que mezclen la teoría con la praxis. Y en ese esfuerzo de juntar teoría y práctica, logren desarrollar mejor sus cualidades y sus competencias. Estoy completamente a favor de ese postulado, Cristian. Doctor, ¿qué opina usted sobre la flexibilización laboral? Mire, la flexibilización laboral es un tema bastante controvertido, polémico. Yo creo que por sobre todo las sociedades deben asegurar unos mínimos irrenunciables de derechos a toda su fuerza trabajadora. Eso no es sujeto a discusión. Yo creo que el Ecuador ha evolucionado en ese sentido y lo ha hecho para bien. Nos falta muchísimo. Nosotros tenemos que lograr equidad real de género, no discriminación en los trabajos y, por supuesto, mejorar las condiciones de nuestros trabajadores. Mientras exista una tendencia a ir robusteciendo lo que le he dicho, la flexibilización es un complemento, pero no se puede flexibilizar poniendo en riesgo ese mínimo que debe garantizar la sociedad a sus ciudadanos. No sé si me explico adecuadamente. Puede haber una dicotomía, una contradicción inclusive entre estos términos, pero yo creo que son complementarios. Garantizar los mínimos para la sociedad conjuntamente con un régimen que permita mayor movilidad de la fuerza laboral. Claro. Doctor, pasando a otro tema, el sector privado había anunciado una iniciativa o su intención de poder aportar para crear un banco de vacunas, para poder tener vacunas contra el COVID, para poder vacunar a la población y apoyar al gobierno nacional, porque esta sería tarea del gobierno nacional. ¿Usted qué opina al respecto? Completamente de acuerdo. Mire, como Cámara de Industrias y como responsable de una de las empresas industriales de Cuenca, nos vinculamos hace muchos meses y fundamos eh, eh, una entidad que ha sido este rato la que ha liderado en Cuenca las campañas de control de test de COVID. Me refiero al Fideicomiso Pruebas de Vida. El Fideicomiso Pruebas de Vida este rato ha desarrollado test a más de 25,000 personas en Cuenca y ha sido un factor muy importante para prevenir la diseminación y el contagio del COVID. En ese mismo fideicomiso hemos venido trabajando con entidades públicas y algunas privadas como la Junta de Beneficencia de Guayaquil para ser copartícipes en los esfuerzos de vacunación. Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Salud para facilitar campañas de vacunación, no asumiendo la responsabilidad de las vacunas, porque recuerde usted que de acuerdo a la legislación pública internacional, los únicos que pueden adquirir vacunas son los gobiernos, pero sí podemos contribuir en la parte logística de la vacunación, que usted sabe que es tremendamente complicada. El sector privado está completamente dispuesto a dar la mano al gobierno en ese sentido y es nuestra responsabilidad. Como les decía, tenemos una entidad que es el Fideicomiso Pruebas de Vida. Hemos tomado contacto con el doctor Molina, hemos hecho algunos esfuerzos en los que ya hemos coparticipado y esperamos que cuando se incentiven y se intensifiquen las campañas de vacunación, como lo ha ofrecido el presidente Lazo, podamos dar nuestro contingente para que ese esfuerzo se plasme en realidad. Doctor, ustedes desde el sector privado, industrial, comercial, ¿cómo han visto la vacunación hasta el momento? Con esperanza. Todavía los números son muy flojos, ¿no? Veía que la cifra a comienzos de esta semana llegaba alrededor de 500,000 vacunados en primera dosis, ¿no? Y teníamos una cifra de 230,000 conciudadanos con doble vacuna, ya con las dos dosis. Todavía es una cifra muy baja para los 17 millones de ecuatorianos que estamos acá. Si usted resta a aquellos ecuatorianos que no pueden recibir la vacuna, que por el consenso médico son los menores de edad, más o menos estamos hablando de que alrededor de 10 millones de ecuatorianos deberíamos recibir la vacuna. Si han recibido 500,000, los números hablan de que apenas un 5% habría estado
con primera dosis, ¿no? El número es bastante bajo. Recuerde usted que los esfuerzos de vacunación empezaron ya hace varios meses, ¿no? Esperemos que este esfuerzo por conseguir vacunas de diferentes orígenes, Rusia, China, Estados Unidos, Europa, contribuya a reforzar. Tengo entendido que ahora estamos vacunando como alrededor de 30.000 personas al día a nivel nacional. Esta cifra debería siquiera triplicarse para estar pronto en un número que nos dé tranquilidad como país. Doctor, ya para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para el sector comercial, industrial y para todos en general, para levantarnos de esta crisis y para poder generar, para poder tener recursos, para poder levantar al país? Coincido con el mensaje que ha planteado el presidente Lasso en cuanto a buscar un encuentro. Me gusta el término encuentro, me gusta el término consenso. Yo creo que este momento es hora de que el país deje a un lado la politiquería, las discusiones estériles, los resentimientos y pongamos una prioridad, el futuro del país, el futuro de nuestros jóvenes, el futuro de nuestras familias. Y la única manera de lograrlo, Cristian, es trabajando con esfuerzo y no perdiendo el tiempo en discusiones que simplemente son un desperdicio. Hay que priorizar lo que nosotros queremos, un país sano, un país mirando al futuro y un país que aproveche la riqueza con la que Dios le ha bendecido. Doctor, le agradecemos por haber estado en el Mercurio. Muchas gracias y siempre bienvenido a este espacio, a estos programas. Gracias, Cristian, le agradezco mucho por su entrevista. Gracias, doctor.